Las bestias de Daniel. Babilonia se había posicionado como un reino muy influyente y poderoso. Nabucodonosor, quien era el máximo rey caldeo de Babilonia, en su meta de conseguir territorio, atacó varios reinos e imperios, saliendo victorioso en muchas ocasiones. Entre sus anhelos estaba atacar, saquear y destruir el reino de Judá y Jerusalén, y es así que tomó fuerzas y ordenó a su imperio atacar, invadir y destruir todo templo religioso y someter a todo el pueblo. El rey Babilón habría ganado territorio y junto a esto mucho poder. Nabucodonosor, al tomar el poder, ordenó escoger jóvenes hebreos con características de audacia, fuerza e inteligencia para que sirvieran al reino caldeo. Es así que Daniel junto a Ananías, Azarías y Misael fueron reclutados para trabajar en el reino, pues eran considerados hombres de bien y sobre todo tuvieron una formación escolar muy buena. Daniel era un joven hebreo muy astuto, y se cree que pertenecía a una familia noble del reino de Judá, al igual que los otros jóvenes que pertenecían a la realeza. De igual forma, el reino de Nabucodonosor se aseguró de que los jóvenes sean aleccionados con el idioma, la escritura y toda la cultura mesopotámica, pues ahora debían servir a un nuevo rey y a nuevas creencias. Asimismo, los nombres que hasta ese entonces tenían fueron cambiados a la lengua acaria. A Daniel se le entregó el nombre de Belsasar o Baltasar, para Ananías, Sadrac, para Misael, Mesac y para Azarías, Abed-Nego. Estaban a cargo de Aspenaz, quien era el primer oficial de la corte de Babilonia. Durante mucho tiempo los jóvenes fueron acogidos en el palacio del rey, y allí convivían con los demás babilónicos. Daniel jamás cayó en las tentaciones de los considerados paganos ante las leyes del Dios de Israel, pues en la cultura babilónica existían muchas costumbres que, ante ojos de Dios, era pecado, y para Daniel todas aquellas acciones era traicionar a Dios. El joven se mostró firme ante sus creencias y se cohibió de todos aquellos manjares que había en el reino. Nunca comió lo mismo que los babilonios y jamás bebió el vino del palacio. Daniel decía que no debía contaminarse con absolutamente nada pagano proveniente del reino de Babilonia, pues debía permanecer fiel a su Dios. Según Daniel, las estrictas reglas que seguía lo hacían puro y evidentemente mucho más saludable que los otros jóvenes de la realeza y del pueblo. Daniel oraba constantemente, y Dios le habría estado vigilando siempre, pues a pesar de estar sometidos por el reinado de Nabucodonosor, le habría bendecido y ayudado a que su gente, sobre todo la que no abandonaba sus creencias y amor a Dios, prosperara en medio de los impuros. Pues Dios habría tenido un gran trabajo para Daniel en el futuro, y le convenía que el joven astuto se mantenga dentro del reino. Ya habían pasado 3 años de formación dentro del palacio de Nabucodonosor, es así que el rey ordenó a Aspenaz presentar a los jóvenes a sus pies y así calificarlos para pertenecer al flamante reino babilónico. En una oscura noche Nabucodonosor tuvo un sueño que lo intrigó demasiado, a tal punto que lo dejó muy preocupado. Inmediatamente en la mañana el rey mandó a llamar a los mejores adivinos y astrólogos del territorio para que calmasen su cavilación. El rey Nabucodonosor era demasiado desconfiado, y por tal razón, decidió poner una pequeña trampa a los supuestos adivinos para tener la certeza de que le dirían la verdad. El rey caldeo les contó únicamente una pequeña parte de su sueño, aludiendo que no recordaba más detalles de aquel fatídico sueño. Lastimosamente, nadie daba respuestas a la visión de Nabucodonosor, nadie lograba completar el sueño, y mucho menos dar un significado concreto, que era la principal respuesta que Nabucodonosor estaba buscando. Le dijeron que ningún hombre es capaz de revelar el misterio y que nadie podría hacerlo. El monarca estaba muy furioso, pues no obtuvo ninguna respuesta, y sin más pensarlo, en un momento de ira, Nabucodonosor mandó a ejecutar a todos los adivinos mentirosos que asistieron al palacio. Más tarde Daniel escuchó el rumor de que el rey había tenido una visión profunda y que nadie daba con el significado de lo que podría ser una catástrofe. Le dijeron también de las condiciones que Nabucodonosor había decretado para aquellos que se atrevieran a interpretar el enigmático sueño. Daniel pide una audiencia con el rey, aludiendo que él sería el hombre que descifre el sueño del rey, y no solo eso, sino que también sería él quien interprete el sueño y entregará el anhelado mensaje al monarca. Daniel pide a Arioc, líder de la Guardia Real, interceder y que le sea posible llegar hasta el trono del rey. Así, Arioc consiguió que Daniel tuviese una audiencia con el monarca. Esa noche Daniel junto a los 3 jóvenes oraron,
y pidieron al Señor que los iluminara revelando el misterio oculto del sueño del rey. Esa misma noche en el sueño de Daniel se reveló la misteriosa visión que tuvo en el sueño el rey Nabucodonosor. Daniel recordó con detalles todo el sueño profético. Ya en la mañana, Daniel agradeció infinitamente a Dios, y como ofrenda hizo una oración en su nombre, y luego se dirigió hacia el trono del rey, quien lo esperaba con ansias. Daniel relató con seguridad el sueño completo, diciendo que en el sueño se veían claramente una gran estatua brillante, la cabeza era de oro, su torso y brazos estaban hechos de plata, el vientre de bronce y las piernas y pies estaban hechos de hierro mezclado con barro. Entonces inmediatamente una piedra de apariencia divina golpeó los pies del monumento y enseguida se desploma por completo, quedando solo en cenizas. Pero la roca que lo golpeó se convirtió en una enorme montaña que ocupó todo el mundo. Daniel dice que ahí finaliza el sueño y comienza a interpretarlo diciendo que el sueño revela 4 reinos poderosos sucesivos, empezando por este mismo, que sería la cabeza de oro, de ahí, el siguiente reino sería de plata, y su contiguo de bronce, y el último reino serían los pies de hierro con barro, que representan un reino dividido, muy frágil como barro, y a la vez muy poderoso y fuerte como el hierro. Y Daniel culminó diciendo que, en los días de estos reyes, Dios mostrará y levantará ante el mundo un solo reino que jamás se vio. El monarca estaba perplejo, pues un joven hebreo le había mostrado cuán sabio era, e inmediatamente se arrodilló ante Daniel, diciéndole: «Tu Dios es el Dios de dioses, el revelador de misterios». Daniel destacó demasiado pues ya había escuchado de aquel joven hebreo que no caía en las tentaciones del reino y que respetaba las leyes impuestas por su Dios. Con el tiempo Daniel se ganó la confianza de Nabucodonosor, se presentó muy astuto y era muy ágil con ciertos deberes encomendados. Nabucodonosor le confió varios deberes reales, entre ellos, el rey lo posicionó como gobernador de Babilonia y el jefe supremo de los sabios. Daniel fue muy conocido por interpretar los sueños con gran exactitud, pues las personas que acudían a él decían que Daniel era demasiado acertado. Es así que Nabucodonosor lo conservó en el palacio, a pesar de no seguir con las doctrinas de su reino. De igual forma Sadrach, Mesach y Abed-Nego obtuvieron un lugar real en el palacio y fueron posicionados como administradores de Babilonia. Pasaron muchos años, y el imperio seguía prosperando, hasta que una noche Daniel tuvo una gran revelación en un sueño. La visión era muy clara y guardaba mucha similitud con aquella visión que lo hizo llegar ante Nabucodonosor. Daniel dijo: «Miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar». Daniel dijo que, al mirar la primera bestia, quedó asombrado pues esta era como un enorme león, pero tenía unas alas de águila muy extensas. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron brutalmente arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre, dijo Daniel. Las crudas imágenes quedaban impregnadas en la mente de Daniel, quien decía que continuó mirando con angustia, pero sin temor. Luego de que la primera bestia fuese arruinada, Daniel ve a una segunda descomunal bestia aparecer. Esta era muy distinta de la primera y tenía una curiosa apariencia de oso, se erguía más de un lado y caminaba con la boca abierta, y entre los filosos dientes tenía unas costillas sangrantes. Una profunda voz se dirigió hacia la bestia y le dijo: «Levántate y devora mucha carne». Daniel con zozobra continuaba en el mismo lugar observando todo lo que sucedía a su alrededor, y así apareció otra bestia, y esta vez era una bestia muy parecida a un leopardo, y al igual que la primera bestia, esta también tenía alas, solo que esta vez las alas de esta eran 4, y estaban en toda la espalda de la criatura. Esta tercera bestia tenía un aspecto demasiado terrorífico, pues tenía 4 cabezas que denotaban furia, y de igual forma fue dado dominio. Ya, por último, Daniel dice que miró una bestia muy espantosa y colosal. Esta bestia tenía unos gigantescos dientes de hierro, con los cuales trituraba y devoraba todo con gran facilidad, y sus pies eran enormes. Según Daniel, esta bestia fue muy diferente a las demás, era una bestia demasiado fuerte y voraz, y su aspecto era diabólico. Daniel continuó mirando y su visión le reveló la apariencia entera de esta última bestia. Dice que la bestia tenía 10 cuernos afilados y espantosos. Daniel se habría detenido a mirar con paciencia, y mientras observaba de entre los 10 cuernos le brotaba uno nuevo muy pequeño.
Un escalofrío recorrió el cuerpo de Daniel cuando vio que aquel cuerno tenía unos ojos como de hombre y además tenía una boca por la cual hablaba. Al final, de esta bestia fueron arrancados 3 de los grandes cuernos que lo dejó atónito. Daniel continuó muy atento a aquella mística visión, continuó con el relato diciendo que entre todo lo suscitado fue puesto un gran trono en medio y de repente se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. El enorme trono tenía una gran llama de fuego y las ruedas de éste tenían el fuego más ardiente jamás visto. Ante el anciano, un gran río de fuego se hacía presente del cual salían millares de millares que le servían, y millones de millones asistían delante de él. Entonces, el misterioso juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Mientras Daniel observaba con detenimiento cada suceso, el cuerno no dejaba de hablar barbaries, hasta que de una vez acabaron con la enorme bestia, fue ejecutado y su cuerpo fue arrojado al fuego, y así cesó el ruido. De igual forma habían quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y del cielo se acercaba al anciano un hijo de hombre y se posó ante él, y delante de todos le fue entregado dominio, gloria y reino para toda la eternidad, y bajo su dominio estará todo el mundo, y todo ser viviente en la tierra. El anciano le dijo que su reino será eterno y que nadie jamás podrá destruir su dominio. Daniel anonadado dijo, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y felizmente me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas, y todo lo que había presenciado hasta ese momento. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Sin embargo, la respuesta de aquel acompañante del anciano no fue suficiente, pues a Daniel la 4ª bestia le despertó una enorme curiosidad, ya que era una bestia totalmente distinta, no encontraba una forma o similitud, pues era tan espantosa y gigante que nadie podría imaginar. Aquellos espeluznantes cuernos retumbaban la mente de Daniel y sobre todo aquel cuerno que surgió de la nada y que de su boca salían las más grandes blasfemias. Pues veían que, entre las bestias, esta era la de mayor dominio, mientras estaba de pie esta bestia destruyó y pisoteó a grandes seres. Entonces Daniel le dice al asistente del anciano, que hay de la 4ª bestia, es tan espeluznante y voraz, y qué significan los 10 cuernos que tenía, y sobre todo aquel cuerno que salió en medio de los 10, arrancando 3 de ellos. Yo he visto cómo la bestia se enfrentaba a los santos del Altísimo, y aún así estos eran derrotados por la bestia y por las grandes palabras que salían de la boca del cuerno. El asistente, el cual emanaba una luz brillante, le dijo a Daniel, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así, Daniel se despierta de la cruda visión, se quedó totalmente enmudecido con la revelación que Dios le habría brindado, y no fue capaz de contar la crueldad de visión que tuvo, así que procedió a escribirla. Daniel asoció el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor con la visión que había acabado de tener, pues se hablaba de 4 imperios en ambas visiones, y al final ambas tenían el mismo significado, la caída de los imperios, y un 5º imperio que llegaría a dominar por toda la eternidad. En la actualidad, de la enigmática visión de Daniel muchas teorías han surgido, y de igual forma muchos intérpretes y teólogos han presentado múltiples significados a las bestias, y sobre todo a la 4ª bestia. Mucho se ha asociado con el fin de los tiempos, y que esta última bestia sería el mismo anticristo.
Los intérpretes detallan a cada una de las bestias reveladas por Dios en los sueños de Daniel, y de la primera se dice que sería el poderoso reino de Babilonia que invadió y destruyó Jerusalén y Palestina. La segunda bestia por su parte sería el imperio medo-persa que se levantó después del reino de Babilonia. Como esta bestia cargaba entre sus dientes 3 costillas, se dice que éstas representan a los países conquistados en ese imperio, los cuales son Lidia, Babilonia y Egipto. Según la historia, los persas tenían más poder, influencia y fuerza, por lo que se asocia claramente a la bestia que se levantaba más de un lado que del otro. La tercera bestia, en cambio, sería asociada con el poderoso imperio griego, y la grandeza de sus alas representaba la victoria y liderazgo de Alejandro Magno. Y mientras Alejandro reinaba, el reino griego se convirtió en el reino con más poder en el mundo. Ya con la muerte de Alejandro Magno, el gran imperio griego se dividió en 4 partes, siendo estas Tracia, Egipto, Siria y Macedonia, de ahí la relación con las 4 cabezas de la feroz bestia. Ya, por último, la cuarta bestia sería relacionada con el poderoso imperio romano, y que de aquel imperio se levantarán 10 reyes, que gobernarán. Y sobre el cuerno que poseía ojos y boca, se cree que es el anticristo gobernando. Se dice que este sería el rey que dominará a todo el mundo, cambiará la visión y cosmovisión, pues al ser un ser de inteligencia magnífica, extremadamente blasfemo, y exige mucha atención, logrará reinar a todo el mundo. Se dice que Anticristo vendrá a gobernar quitando toda creencia cristiana, pero actuará dando los placeres a los hombres y dando libertades que jamás antes se ha visto. Asimismo, este condenaría y perseguiría a los religiosos, destruyendo sus creencias. Por último, el Hijo de Hombre que se acerca al final de la visión de Daniel es asociado con la segunda llegada de Cristo a la tierra, y se dice que en ese día se abrirán los grandes libros, y llegará el día del juicio final. Se dice que al final de los tiempos, será que el anticristo llegará al poder. Según varias teorías, a este último poder blasfemo se lo asocia con el Vaticano, y que de este lugar saldrá a gobernar a todo el mundo, el anticristo. Muchas teorías existen al respecto, sin embargo, aún nada está dicho, y lo cierto es que muchos creen que lo que hoy se vive en el mundo es producto del fin del mundo.